Dan a conocer los galardonados con los Premios Nacionales de Literatura, Edición y Ciencias Sociales y Humanísticas 2022. Conmemorarán este viernes centenario de la heroína del Moncada y de Santa María, fundadora de Casa de las Américas. Y continuamos acercándonos en esta emisión a los principales sucesos culturales de 2022. Hoy le hablamos de artes visuales. Saludos desde La Habana, es jueves 29 de diciembre de 2022 y abrimos la emisión del día del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. El Premio Nacional de Literatura 2022 le fue otorgado al poeta, narrador y traductor Delfín Prats. Ayer también fue dado a conocer que el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas le fue entregado a la doctora Francisca López Siveira y el Premio Nacional de Edición 2022 le fue otorgado a Natividad Alfaro. Los premios se entregarán de manera oficial durante la edición 31 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, a celebrarse entre el 9 y el 19 de febrero de 2023. Es uno de los grandes poetas de la literatura en este país. Ha sido protagonista y testigo de grandes acontecimientos de la cultura. Atesora una de las obras más singulares del canon insular y desde este miércoles es el flamante Premio Nacional de Literatura 2022. Delfín Prats es autor de poemarios significativos de la segunda mitad del siglo XX en Cuba. La suya ha sido una apropiación pródiga de grandes temas y personajes del acervo universal, transfigurados por un ejercicio donde la sensualidad, la fina metáfora y la consolidación de atmósferas han definido un estilo. Leyendas y ensoñaciones se funden en un cuerpo lírico que aquí y allá deja constancia de los desafíos del momento, pero no encontrará el lector burdos alegatos. Su poesía es imperio de la sugerencia. En años difíciles para la cultura cubana, el poeta tuvo que lidiar con la incomprensión e incluso con la ominosa ignorancia. La obra fue tabla salvadora, fue profeta en su tierra y desde allí sentó cátedra. El Premio Nacional de Literatura reconoce su constancia y el vuelo extraordinario de una creación que distingue valores esenciales de la humanidad en un relato pletórico de referencias. En la tarde de este miércoles también sesionó el jurado del Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas, que fue otorgado a la reconocida historiadora Francisca López Siveira. El Premio Nacional de Edición correspondió a Natividad Alfaro. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Casa de las Américas ha desarrollado por estos días un amplio programa para conmemorar el centenario de Aide Santa María, una de las heroínas de la Revolución Cubana y fundadora de la institución. Mi colega Magda Recic conversa hoy en su segmento de entrevistas en primera persona con uno de los protagonistas del homenaje organizado por la casa. En primera persona vamos a acercarnos hoy a la vida, a la obra y a la huella que dejó en nosotros una mujer muy singular de la historia cubana. Se trata de Aide Santa María, de quien se cumplirá su centenario el venidero día 30, una mujer que además de haber sido protagonista de la revolución insurgente e independentista, fue una cultora de las artes y una defensora del movimiento artístico cubano y latinoamericano. Pensemos que desde su posición como presidenta de la Casa de las Américas, Aide dejó ese legado que todavía se mantiene vigente. Hoy está con nosotros el vicepresidente de Casa de las Américas, mi buen amigo y gran conocedor del mundo de la literatura, del teatro y del pensamiento indigenista y la cultura indigenista en Latinoamérica, Jaime Gómez Triana, a quien le agradezco que nos acompañe. Y quisiera, Jaime, empezar por Aide, porque es imprescindible hablar de Aide Santa María, de Yeye, como la conocían los más queridos, y especialmente de esa Yeye que fue una suerte de mecenas del arte, de protectora de la creación artística, y su papel ante Casa de las Américas. Sí, Magda, el centenario de Aide Santa María nos obliga, sin lugar a dudas, a volver a su legado, que está vivísimo en la Casa de las Américas, como lo está, yo creo, en la Revolución Cubana. La revolución y Aide son indiscernibles. Aide forma parte de manera radical del espíritu transformador de la revolución. Y en este momento que, por ejemplo, estamos celebrando
también el 50 aniversario del movimiento de la Nueva Trova. Aide, por ejemplo, también está en ese aniversario como una presencia importante. Y muy mencionada. Claro, por porque todos sin los lugar a trovadores. dudas fue una persona que reunió, aunó, dio espacio, cosa que hizo siempre. Sin lugar a dudas, Aide descubrió en el espacio que la Casa de las Américas potencialmente era, que ese edificio potencialmente era, ella lo cuenta en uno de sus testimonios, una posibilidad que la revolución necesitaba, un espacio de convergencia para la cultura latinoamericana y caribeña. Y fue muy preclara ella cuando dijo, quienes estábamos cerca de Fidel, contaba ella, sabíamos que podía sobrevenir por la imposición del gobierno estadounidense, la ruptura de relaciones diplomáticas con los países de la América Latina y el Caribe, y de ninguna manera podíamos permitir que esa ruptura diplomática fuera también una ruptura en términos culturales, en términos del vínculo necesario de los pueblos. La casa tiene la impronta de Aide. Roberto Fernández Retamar solía decir que la casa era hechura de Aide Santamaría. Y, por ejemplo, ahora una de las acciones fundamentales que hemos hecho para recordarla es la exposición Tejidos de la Memoria, que muestra obras de la colección de artes plásticas de la Casa de las Américas. La colección lleva el nombre de la fundadora Aide Santamaría, y esa exposición se puede ver ahora mismo y va a estar abierta hasta el mes de abril de 2023. Y también presentaron este libro que tengo en mis manos. Te hablo del libro. Y el libro, en efecto, que es otro de los grandes regalos que hemos querido dar a los lectores, porque nos toca divulgar el pensamiento de Aide, nos toca divulgar la obra de Aide, y este libro hay que defender la vida. Es un libro que recopila textos de Aide, entrevistas, muchas cartas inéditas, y que da casi la perspectiva de una Aide desconocida. Está la Aide que dialoga, están por supuesto, hay cartas del momento del Moncada, hay cartas del momento de la prisión, hay cartas de la época de la Sierra, de cuando estaba en el exilio en el año 58, ahí muy cercana al triunfo, apoyando la llegada de armas al país. Pero también están las cartas de los artistas, de los intelectuales latinoamericanos, y hay cartas también muy peculiares de gente del pueblo que le escribía pidiéndole con confianza absoluta en lo que ella representaba para la revolución, cosas específicas, ayuda con una beca, ayuda con resolver un problema. Y ahí está la sensibilidad de Aide puesta en cada uno de los temas que trata. Todavía se recuerda a Aide como viva, y así será. Yo creo que un centenario nos marca y nos da la idea de cómo será en los siglos venideros, porque una mujer como Aide Santamaría, que se entregó en cuerpo y alma a la Revolución Cubana y a su cultura, sin dudas no podrá ser olvidada, mucho menos en Casa de las Américas, donde por estos días se ha recordado de muy diversas maneras su centenario. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Ahora hacemos una pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales, y al regreso continuaremos ofreciendo los resúmenes de la actividad cultural en 2022. Usted no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. La alegría es ¡la esperanza! La alegría es ¡un país! Les deseamos un nuevo año con el corazón feliz. Como es habitual, continuamos transmitiendo los resúmenes culturales correspondientes al año que culmina. Hoy le proponemos acercarnos a lo que aconteció en el ámbito de las artes visuales durante 2022. La Bienal de La Habana, en su 14ª edición, se consolidó como el encuentro más importante de las artes visuales en Cuba.
Desde enero hasta finales de abril se desarrollaron las experiencias 2, La Habana de la Bienal, y 3, Regreso al Porvenir. Se coordinó un amplio programa de exposiciones al que se sumaron proyectos invitados, talleres, así como espacios colaborativos y de discusión. Como continuidad y colofón de las etapas anteriores, la tercera experiencia puso de manifiesto a través del ejercicio curatorial las ideas plasmadas en la plataforma teórica en la que se hacía referencia a la importancia de aquellos imaginarios que prefiguran el porvenir desde la experiencia del presente, dispuestos en varios núcleos expositivos. Este periodo se caracterizó por la mayor presencia de artistas internacionales invitados, además de importantes espacios expositivos de la capital, como el Centro Wilfredo Lam y la Estación Cultural de Línea. La Bienal llegó a varias ciudades del país: Pinar del Río, Holguín, Cienfuegos, Santi Espíritus y Matanzas. Entre las numerosas exposiciones de artistas extranjeros que se exhibieron durante la Bienal, destacó Música de Fuente Desconocida, del reconocido creador alemán Sigmund Polke, en el edificio de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes. Hubo muestras personales de creadores de México, Irán y Francia, algunas en ámbitos de la comunidad. Creadores de decenas de países se sumaron a las acciones de la Bienal. En resumen, en la cita participaron más de 600 artistas en más de un centenar de exposiciones personales y colectivas. Y hay que sumar el importante programa teórico, que reunió especialistas de varios países. La Bienal fue un espacio de confluencias, multidisciplinario e integrador de disímiles poéticas y tendencias. Los aniversarios asociados al héroe nacional José Martí fueron evocados con las exposiciones Vengo del Sol, Al Sol Voy, colectiva, y En Cuerpo y Alma, de Mario Fabelo Estrada, en el memorial consagrado al apóstol en la Plaza de la Revolución. Y su itinerancia la muestra Palabras, Imagen y Posibilidad, integrada por imágenes reveladoras de la relación de Fidel Castro con artistas e intelectuales de Cuba y el mundo. También Che Fotógrafo, un artista llamado Guevara, de Ernesto Guevara de la Serna. Conmemorando la crisis de octubre, se presentó la muestra fotográfica Octubre en la Memoria. En el contexto del aniversario 60 del Taller Experimental de la Gráfica de La Habana, se realizó durante el año una programación especial que incluyó varias exposiciones y espacios de realización creativa. A propósito de los 60 años del sistema de la enseñanza artística, se inauguraron las muestras A Priori, con una nómina de artistas que comparten su proceso creativo con la labor docente. En Galería Habana se presentó Lección de Anatomía. En la sede nacional de la Federación Estudiantil Universitaria se exhibió la muestra colectiva Dale Like. En 2022 se cumplieron 120 años del nacimiento de Wilfredo Lam. El Centro de Arte Contemporáneo, que lleva el nombre del gran artista, acogió el evento teórico dedicado al más universal de los pintores cubanos. El Museo Nacional de Bellas Artes presentó la exposición Lam Indivisible, que reúne obras emblemáticas y otras menos vistas del creador. Resaltaron otras significativas exposiciones. En la Galería 23 y 12, Marcelo Pogolotti y los ciclos de la historia, en homenaje a los 120 años del artista. Aforo, de Manuel López Oliva, en Collage Habana. A la vuelta de los 40, homenaje a los 40 años de creación de la Acacia. Ñico, Imaginación del Cartel, retrospectiva sobre la obra del destacado diseñador cubano Antonio Pérez González, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Antonia en papel, consagrada a la creación sobre papel de Antonia Iris en la Galería Al Galiano. Elocuencia del Silencio, que reunió esculturas en el Museo Nacional de Bellas Artes, del Museo Real al Museo Imaginado, también en esa institución. En el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales se presentó Vida, de May Reguera. En el Centro Wilfredo Lam se inauguró El Misterio del Eco, de Nelson Villalobos. Villa Manuel acogió Retratos Italianos, de Sosa Bravo, y El Caos y los Hijos de la Bestia, de Ángel Ramírez. José Ángel Toirac presentó Joyas Robadas en la Acacia. Varios reconocidos artistas se exhibieron en galerías de otras ciudades del país, en muestras que han sido reseñadas en los resúmenes provinciales que ha transmitido este noticiero. En Bellas Artes se mantuvieron en cartelera las exposiciones de los Premios Nacionales de Artes Plásticas Lady Bendumois y Rafael Zarza. En el Centro Experimental de Artes Plásticas de La Habana tuvo lugar el primer Salón de Arte Abstracto. La fototeca acogió la muestra personal del suizo Marcel Ducé, El otro lado de la vuelta, y la exposición Paterna, El paredón de España. Entre los libros presentados durante la etapa resaltan los catálogos del artista Alfredo Sosa Bravo, Premio Nacional de Artes Plásticas, dedicados a la obra en papel y pintura, el dedicado a la también Premio Nacional de Artes Plásticas Lesbia Bendumois, Arte Cubano, La Espiral Ascendente, del curador y crítico Roberto Cobaza Mate, del arte en Cuba, la enseñanza, la escultura y el dibujo, de la doctora Gillian Llanes, y Antonio Miró y Cuba, Desdibujando Fronteras, de la historiadora Marta Laguna.
También se presentó un número de la revista Arte Cubano dedicado al Premio Nacional de Artes Plásticas 2020, Rafael Zarza. Varios artistas se exhibieron en el extranjero. El pabellón cubano de la Bienal de Venecia inauguró la exposición Terra Ignota. Alexis Leiva Machado, Cacho y Rafael Villares Orellana, junto al italiano Giuseppe Stampone como invitado. Ernesto García Peña presentó la antológica El Origen, Pinturas y Dibujos en Mérida, México. En la 6ª edición del evento de grabado internacional Alma Gráfica se presentaron obras de 25 artistas cubanos. En el taller Boricua de grabado de Nueva York se presentó la exposición colectiva de grabado cubano Sin Fronteras. En Berlín, la exposición colectiva Luz Infinita, con Eduardo Roca Salazar, José Antonio Rodríguez Fuster, Zaida del Río y Arián Írsula. Zaida del Río presentó en Suiza la Expo Primavera en Lucerna. En este 2022 se entregaron los premios de curaduría y crítica Guy Pérez Cisneros y las becas de creación del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. En el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes tuvo lugar la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Artes Plásticas 2021 al destacado artista visual Alberto Lescay Merencio, mientras que la pintora y maestra Flora Fon García mereció el Premio Nacional de Artes Plásticas 2022 en atención a sus muchos aportes al acervo pictórico de la nación. Artes Visuales en 2022, una síntesis de un año particularmente intenso en el noticiero cultural. Al quehacer del Instituto Cubano de Radio y Televisión durante 2022, nos acercamos a través del diálogo de mi colega Claudia Lugo con directivos de nuestros medios. Para el Instituto Cubano de Radio y Televisión, el 2022 ha sido un año de retos, pero también ha servido para consolidar líneas dentro de la programación habitual de la televisión. Como es activar casi toda una mañana en vivo, volver a la televisión en vivo, que genera una dinámica desde el canal principal de la televisión, también ha sido un hecho con Ruta 10 en el aire y después al mediodía y toda la gestión que se hace desde la programación en vivo y buscando que ese público pueda participar como productor de los contenidos y además se vuelve un facilitador también, que ha sido una línea dentro de la producción de contenidos de la televisión cubana. El impacto de los espacios informativos, las principales coberturas, el acompañamiento en momentos importantes y trascendentales de la nación, que la televisión desde los servicios informativos y de los servicios de noticias ha logrado, y yo creo que ha sido otro reto, porque además eso activa toda una capacidad que tiene la televisión de estar ahí y de responder con inmediatez, con información veraz, y lo valida también ante el pueblo con esa capacidad que tiene de ofrecer cultura y ofrecer desarrollo. La producción de animación, ficción para jóvenes, así como espacios de facilitación social y orientación han sido numerosos y necesarios. Porque ha sido un año donde hemos necesitado explicar procesos, hemos necesitado también acompañar en que las personas, sobre todo, entiendan por dónde van los caminos de la nación. Y esa es una responsabilidad grande que en el diseño de programación usted tiene. Es importante señalar el impacto de series como Calendario, como Primer Grado. Es importante señalar premios internacionales de la televisión cubana en presencia en principales escenarios latinoamericanos, sobre todo con la producción del audiovisual para la niñez y la adolescencia. Estamos hablando también de la consolidación de una red de niños productores. Estamos también hablando de la inserción de la televisión como sistema dentro de la producción internacional, y eso es una línea importante porque valida la calidad de nuestros realizadores, de nuestros productores. Desde la televisión se ha establecido la atención al público de la tercera edad, amas de casa, niños y adolescentes. Y eso han sido retos importantes que yo creo que hemos logrado acompañar desde nuestra razón, que es conectar a la gente con sus emociones y su nación con la televisión, que al final es una gran posibilidad de que la gente vea y su vida, su reflejo en pantalla, ¿no? Y un poco la telenovela, que también ha sido, llevamos casi 3 telenovelas donde la identificación de los públicos con sus contenidos ha sido cada vez más favorable. Eso dice mucho del trabajo de un equipo de asesores, de investigadores, de estar vinculados a los centros de investigación, sobre todo sociólogos, psicólogos,
que integran esos equipos hoy de construcción de esos contenidos, ¿no? Le aportan mucho a la producción audiovisual. Para el sistema de la radio cubana, la principal motivación de este 2022 fue la celebración de su centenario. De las primeras transmisiones de radio en Cuba, protagonizadas en 1922 por el músico patriota Luis Casas Romero, y desde entonces se echó a andar un mundo de ideas, sonidos, para crear imágenes a los oyentes. El centenario de la radio ha tenido varias etapas, desde el inicio del año con la jornada por el triunfo de la revolución, la celebración en todas las provincias del país de los aniversarios cerrados de las emisoras, así como una gran producción de programas y espacios, tanto variados como dramatizados, dedicados al centenario de la radio. Un año de esplendor para los artistas y creadores, porque se sienten identificados, reconocidos, y además elevaron su sentido de pertenencia hacia el medio como tal. Tuvimos un coloquio donde se habló de crítica artística literaria, se hablaron de la participación de los públicos en nuestras emisoras, y tuvo como centro la realización, la calidad de la programación en todos los sentidos. Recuerde que teníamos 2 años de pandemia que paralizó totalmente casi todas nuestras principales producciones, principalmente la dramatizada. La presencia en vivo de artistas invitados a nuestra programación fueron una limitante cuando la pandemia. Se rescatan en el 2022 los espacios dramatizados radiales. Obras que estaban saliendo de retransmisión a partir de este año, comienza ya la gran producción en los principales centros dramatizados del país, como son la productora Radio Arte, Radio Progreso, Santiago de Cuba con Enlace MKC, Radio Cadena Gramonte en Camagüey, la CMHW en Villa Clara, en Pinar del Río también, en Radio Guamá, y así fuimos como restableciendo esa producción de mucha importancia para nuestras audiencias. Homenajes, entrega de premios nacionales y reconocimientos marcaron el año. De igual forma, la radio tiene una presencia más fuerte en Internet y profundiza en los podcasts y otras producciones que la mantengan renovada y en la preferencia del público cubano. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Santi Espíritus también tuvo una intensa agenda cultural durante 2022 y al cierre de esta emisión le invitamos a dar una mirada a sucesos y protagonistas de la tierra del Yayabo en el año que casi concluye. El 2022 fue un año fructífero para la cultura en Santi Espíritus. Después de las restricciones impuestas por la pandemia, el arte recuperó sus espacios habituales y captó nuevamente la atención de los espirituanos. Las galerías yayaberas se pintaron de colores una vez más con exposiciones de creadores espirituanos que evidencian la calidad y variedad de las artes visuales en la provincia. La segunda Bienal de pequeño formato Amelia Peláez del Casal, convocada por el Comité Provincial de la UNIAC en Santi Espíritus, y la 35ª edición del Salón Oscar Fernández Morera, la cita más importante de las artes visuales en la provincia, reunieron a creadores jóvenes y consagrados que presentaron propuestas diversas en estéticas y técnicas. Como parte de un grupo de acciones que buscan estrechar lazos culturales entre Cuba y Ecuador, la Asociación Osvaldo Guayasamín donó a Santi Espíritus 10 reproducciones con la técnica de lienzografía del cuarto retrato del comandante en jefe Fidel Castro, hecho por el artista ecuatoriano. Santi Espíritus resultó sede central de las actividades por el aniversario 33 del movimiento juvenil martiano. La provincia recibió este honor por segunda ocasión consecutiva debido a su trabajo para la preservación de la memoria patria y el legado de José Martí. La filial espirituana de la Asociación Hermanos Saiz eligió la nueva presidencia liderada por Lil Laura Castillo y Ariel Fonseca y Lisette López como sus vicepresidentes. La organización celebró 36 años de fundada con la organización de su más importante evento, el Festival de Arte Callejero Lunas de Invierno.
El 20º Seminario Iberoamericano de Arquitectura con Tierra sesionó en Trinidad con la presencia de profesores e investigadores de la arquitectura vernácula en el contexto cubano e internacional, y contó con un amplio programa de conferencias, presentaciones de publicaciones, exposiciones y talleres prácticos. Una vez más, el evento Voces de la República convirtió a Santi Spíritus en la capital de los estudios sobre la República neocolonial. La edición 23 contó con la presencia de estudiosos e investigadores de todo el país para compartir sus más actualizados hallazgos con respecto a este periodo de la historia de Cuba. El arte de las tablas volvió al municipio de Tahuasco con la 21ª edición del Festival de Teatro por los Caminos de Cañambrú. Hasta los lugares más distantes de la geografía espirituana llegó la 28ª Cruzada Teatral por la Ruta del Che. Las 6 compañías del catálogo de las artes escénicas en la provincia llevaron su arte a 125 comunidades del territorio. Como cada mes de abril sucedió en Santi Spíritus el encuentro de trovas Rafael Gómez Mallea Teofilito. En su 35ª edición el evento estuvo dedicado a los 50 años de la fundación del trío Miraflores, los 30 del trío Colonial, los 25 de la Orquesta de Cuerdas Espirituana y los 10 del trío A Su Tiempo. La Casa de la Guayabera cumplió en 2022 10 años de ser uno de los espacios más importantes para la vida cultural de la Cuarta Villa. A la celebración de la primera década de existencia del proyecto de desarrollo local, Carlos Figueroa, director de la institución, invitó a la Orquesta Failde, que ofreció un concierto para los espirituanos. La institución, asentada en las márgenes del río Yayabo, contó con la presencia del cantautor cubano Raúl Paz y recibió también a los músicos Alejandro Falcón y Rodrigo Sosa para cerrar la gira cervantina que realizaron por provincias occidentales y centrales. El municipio de Tahuasco acogió nuevamente el concurso nacional Cuba Soneto. En la 11ª edición del evento compitieron obras de 8 provincias del país. Una delegación de escritores espirituanos llegó hasta la 30ª Feria Internacional del Libro de La Habana para presentar las novedades editoriales de Luminaria. El capítulo espirituano del mayor suceso cultural del país ofreció a los lectores la posibilidad de acceder a más de 400 títulos. Durante la Feria del Libro y como parte de su gira nacional, el músico Elaín Morales realizó varios conciertos en la provincia. El rigor de la enseñanza, la profesionalidad de las agrupaciones consagradas y el talento del movimiento de artistas aficionados marcaron el compás del Festival Afidanza, que resalta el trabajo de la Casa de Cultura de Trinidad en la enseñanza y promoción de las manifestaciones danzarias. El 2023 impone a la cultura espirituana nuevos retos para mantener el interés del público por el arte y la literatura. Con este objetivo se preparan la jornada teatral por la Ruta de Olga Alonso, la Feria Internacional del Libro y el encuentro de trovas Rafael Gómez Mallea, Teofilito, entre otros eventos que están en la preferencia de los espirituanos. En Santi Spíritus, Renier Ramírez Quiñones, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos del otorgamiento de los Premios Nacionales de Literatura, Edición y Ciencias Sociales y Humanísticas 2022. Le ofrecimos detalles de las acciones que se desarrollan para conmemorar el centenario de la heroína del Moncada, Aide Santamaría, y continuamos acercándonos en esta emisión a los principales sucesos culturales del año 2022. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.